a este vídeo de Derecho Civil, contratos. Concretamente, está basado en cuanto al modelo de examen de la UNED ahora en 2026. Sé que tengo otros vídeos del tema 1 al 6, de una duración de 2 minutos cada uno, hablando sobre este mismo asunto. Entonces, aquí vamos a ver todos los temas, pero es verdad que del 1 al 6 no están tan desarrollados porque ya estaba haciendo esa serie de vídeos. Lo que pasa es que, claro, los apuntes estaban hechos a mano, me hice daño en la mano y no pude seguir. Entonces, los he hecho también de manera digital, como siempre los tenéis todos en el Drive. Y nada, vamos a verlos. Bien, empezamos con lo que sea el tema 1, el tema 2, con la definición básica y los principios. ¿Qué es el contrato? Bien, pues el contrato es un acuerdo que vincula a dos o más personas respecto de una conducta de carácter patrimonial. En nuestro derecho civil rige el principio espiritualista o de libertad de forma, que básicamente te dice que los contratos son obligatorios sea cual sea la forma en la que se hayan celebrado, en una servilleta, por WhatsApp o como sea. Pero hay excepciones que vamos a ver a continuación. También tenemos que diferenciar entre contratos consensuales y contratos formales. Casi todos los contratos son consensuales. Nacen y obligan desde que las partes consienten. No hace falta ni siquiera que se haya firmado un papel ni entregado dinero. Y los formales son donde la ley exige una forma específica, por ejemplo, una escritura pública ante notario en el caso de la compraventa de un bien inmueble. Si no se hace ante el notario, es nulo. Vale. Como estáis viendo, una cosa muy importante que nos entra mucho en los casos prácticos, dice, en documento público la compraventa. Sí, pero no significa que la compraventa en un papel privado sea nula, sino significa que no es 100% válida si no está en escritura pública. Es decir, aquí puede surgir el problema que vamos a ver a continuación de la doble venta. Entonces, no es que sea nulo al ser privado, pero es la forma que tú tienes de demostrar frente a terceros que existe esa compraventa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que dice que ¿a qué te obliga el contrato de compraventa? Pues obliga a tu vendedor a que vayáis ante el notario a firmar la escritura pública. ¿Y por qué querrías eso? Pues para que esté el piso a tu nombre, ¿no? Para evitar la doble venta, que ya la veremos. La donación del piso o la hipoteca es obligatoria para que el contrato nazca su escritura pública. Si se hace en papel privado es nulo. Esto no pasa con la compraventa de un piso, porque no es lo mismo donar un piso que comprarlo, ¿vale? Bien. Siguiente tema. Los vicios del consentimiento. Recuerdo que todo esto lo tenéis desarrollado del 1 al 6 en mucha más profundidad en los vídeos anteriores, que igualmente son unos 12 minutos de vídeo, tampoco mucho. Los vicios del consentimiento. Para que un contrato sea válido, el consentimiento debe prestarse de forma libre y consciente. Puede estar viciado por error, violencia, intimidación o dolo. Si esto pasa, el contrato es anulable. Es decir, o pasa un periodo de tiempo donde se supone que tú aceptas el contrato o lo aceptas explícitamente. El error esencial. Recaer sobre las condiciones de la cosa. Y luego el excusable, que es quien sufre el error, no debe haber actuado con negligencia. ¿Vale? El dolo, el engaño contractual. Cuando una de las partes actúa con mentiras, trampas o incluso callarse datos vitales de forma consciente. Es el dolo omisivo. Todo eso se hace para conseguir que esta parte firme el contrato y sus requisitos son que sea un engaño grave y determinante, es decir, que si no te hubiesen engañado nunca hubieses firmado ese contrato. Y además que el dolo, si lo provoca un tercero ajeno, ¿vale? O si está provocado por ambas partes, no se anula. Simplemente cuando el dolo proviene de una parte y es un engaño grave y determinante. Vale. Luego también tenéis ejemplos de casos prácticos, ¿vale? Por aquí que os he puesto. Bien. La formación del contrato. El contrato se perfecciona cuando ocurren la oferta y la aceptación. Es decir, una parte va a hacer una oferta y la otra la tiene que aceptar. Tiene que ser limpia, pura y concordante. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí os he puesto el ejemplo este de acepto comprarte el coche, pero en vez de 5.000 te pago 4.500. Esto no es una contraoferta, no es una aceptación.
aunque digo acepto comprarte el coche, tiene que ser limpio. Yo te digo, te vendo el coche por 5.000 euros. Acepto, ¿vale? No puede ser regatear el precio ni nada. Después, el valor del silencio. Cuando hay silencio de una de las partes, no significa la aceptación. Aquí hay un caso un poco enrevesado, ¿no? Que os he puesto, pero bueno. Es un libro que se envía a casa de Carlos y este no lo ha pedido. Y en la nota pone, si no lo devuelves en 15 días, tienes que pagar 30 euros. Carlos tira la nota y le da igual. Luego, a los 20 días, dice aquí que le reclaman el dinero. ¿Carlos está obligado a pagarlo? No. ¿Por qué? Porque su silencio no se puede interpretar como la aceptación del contrato. La condición es un elemento accidental. ¿Qué es la condición? Bien, pues las partes pueden meter cláusulas que alteran la eficacia del contrato. Entonces, la condición vincula los efectos a un acontecimiento futuro o incierto. Tenemos dos tipos. Condición suspensiva. Se firma hoy, pero sus efectos no empiezan a producirse hasta que ocurra el evento. Por ejemplo, te compro el coche si pasa la ITV. Y luego tenemos la condición resolutoria. El contrato produce efectos desde el primer momento, pero si aparece ese evento, el contrato se destruye de forma sobrevenida, es decir, enseguida, ¿no? Y hay que devolverlo todo. Te vendo mi finca de cultivo, pero si la recalifican como urbanizable, la venta se deshace y me devuelves la finca. Aquí ya, ¿vale? Empezamos con temas un poquito más densos porque no es lo que he estado hablando en los anteriores vídeos que tenéis en la lista de reproducción. Bien, tema 7. Eficacia de contratos en favor de tercero. Por el principio de relatividad de los contratos solo producen efectos entre las partes que los firman y sus herederos. Los terceros no se pueden ver afectados a excepción de que el contrato sea en favor de este. Bien, vamos a dar el contrato en favor del tercero. Primero tenemos que entender que hay tres sujetos. El estipulante, que es el que ordena la prestación en beneficio del tercero. Por ejemplo, el padre contrata un seguro de vida. El promitente u obligado, ¿vale? Aquí está mal escrito, u obligado, que es el que se compromete a realizar la prestación, por ejemplo, la compañía de seguros. Y el beneficiario o tercero es el que va a recibir la prestación sin haber firmado el contrato, el hijo. Bien, es muy importante que el beneficiario, ¿vale? En este caso el hijo, acepte el contrato, que haya hecho saber su aceptación al promitente u obligado. ¿Vale? Bien. Esta parte la añadí con posterioridad, así que no la tengo subrayada, así que vamos a aprovechar y la subrayamos. Bien. Contratos de daño al tercero. Supuestos muy poco frecuentes, ¿vale? También rompen el principio de relatividad. No están regulados, pero se consideran contratos con un objeto ilícito, ¿vale? Y por tanto son nulos. Quedaros con esta parte, que son ilícitos y son nulos. Contratos con persona determinada, casi reservados solamente para las subastas públicas. Aún no sabemos quién va a ser el beneficiario de dicho contrato. Promesa de hecho ajeno. Una parte se compromete con la otra a conseguir que un tercero celebre un contrato con él. Bien, no es muy complicado tampoco, ¿no? Vale, vamos a ello. Ujú, perfecto. ¿Cuándo se pueden ceder los contratos? ¿Qué es ceder un contrato? Es entregárselo a otra persona, ¿no? Una de las partes de un contrato transmite a un tercero su posición actual completa. Posición actual completa. Bien, pero en estas siguientes presupuestos. El consentimiento de todos, ¿vale? Tienen que consentir todas las partes que intervengan en el contrato. Después, contratos bilaterales vivos. Es decir, bien, a ver un momento aquí. Es decir, deben tratarse de contratos con obligaciones recíprocas y las prestaciones no tienen que haber sido completamente ejecutadas. ¿Vale? Si la prestación está ejecutada, evidentemente ya no estamos hablando de que estamos cediendo una posición contractual, ¿vale? No hayan sido completamente ejecutadas. Esta parte de aquí. Ahí está. Tema 8 y 9. Ineficacia del contrato. Efecto común. Tanto si se declara la nulidad como la anulabilidad,
El efecto es el mismo, la restitución recíproca con carácter retroactivo, es decir, volver a la posición inicial antes de que hubiese sido celebrado el contrato. Vamos a dar primero el mutuo disenso. Es un contrato por el cual las dos partes se ponen de acuerdo para deshacer el contrato anterior. Vale. Luego tenemos el desistimiento unilateral, que es cuando una de las partes quiere extinguir el contrato por libre decisión sin justificar el motivo. Vale, ¿en qué casos se puede hacer esto? Pues no son muchos, ¿vale? Vamos a verlos. El contrato de obra. El dueño puede decir, hasta aquí la obra, evidentemente paga lo que hayan hecho y ya está. Sociedad civil. Los socios pueden renunciar, pueden salir de ella sin tener que explicar nada. El mandato, que ya lo daremos más adelante, el mandante puede revocar cuando quiera. Y de misma forma el mandatario lo puede hacer también, puede dimitir cuando quiera. Luego tenemos el comodato, que también lo vamos a dar después. Si no se fija el tiempo, el dueño puede reclamar el objeto cuando él quiera. Y luego tenemos el depósito, que el depósito también lo vamos a dar después, que se entrega un objeto y cuando quieras que te lo devuelvan, pero ojo, no siempre, porque luego vamos a ver el tema del depósito judicial, ¿vale? Quedaros con esto un poco por encima, pero tampoco muchísimo, porque vamos a darlo con más detalle. También se puede resolver el contrato por incumplimiento. Pero ¿qué necesitamos? Que el contrato sea bilateral, exigible, que se haya incumplido, pero que la parte, la que está exigiendo la resolución del contrato por incumplimiento, haya cumplido y que el contrato sea frustrado. ¿Qué quiere decir esto de que el contrato se vea frustrado? Pues que el contrato por ese incumplimiento no se puede llevar a cabo, ¿vale? O que no ha sido satisfactorio, o sea, no se ha llegado al objetivo del contrato. Ahora vamos con la nulidad del contrato. La nulidad absoluta o radical. El contrato está muerto desde el inicio, es decir, que tiene algún error muy grave. ¿Cuáles son esas causas? Falta absoluta de un elemento esencial. Por ejemplo, no hay consentimiento, no hay objeto, no hay causa lícita. Que vulneren normas imperativas, es decir, que sea contrario a la ley. Que incumpla su forma sustancial. Esto quiere decir, por ejemplo, estábamos hablando en la donación de un bien inmueble, ¿os acordáis que era escritura pública? Pues que no exista esa escritura pública en una donación de un bien inmueble, lo genera, o sea, hace que el contrato sea nulo. Luego, vender bienes comunes gratis sin el otro cónyuge, siempre que pertenezcan a las dos personas, ¿vale? ¿Qué características procesales tiene la nulidad absoluta del contrato? Bien, pues no prescribe nunca. Es decir, cuando tú te enteres que se ha celebrado este contrato y que tendría que ser nulo, lo puedes hacer, o sea, puedes coger y reclamar que es nulo, ¿vale? Lo puede pedir cualquier persona, aunque no tenga ni siquiera un interés legítimo sobre un contrato. Es decir, em, imagínate, mi hermano se entera que mi marido ha regalado em, un cuadro, un Picasso que nos dieron en nuestra boda y es de los dos. Y mi marido lo ha regalado y lo sabe mi hermano. Pues mi hermano coge y hace que ese contrato sea nulo. No hace falta ni que sea yo que soy la interesada, ¿vale? El contrato nulo no se puede subsanar ni arreglar jamás. Es insanable, ¿vale? No se puede subsanar. Esto que quede muy claro. Cualquier persona imprescriptible. Y luego está la nulidad parcial, que ahora vamos a ver lo que es. Nulidad parcial. Principio de conservación. Son cuando unas cláusulas, solo unas cláusulas, son ilegales. No se destruye el contrato, lo único que se hace es destruir las cláusulas ilegales y, en el caso de que haya que hacerlo, restituirlas. ¿Vale? Ahora vamos con la anulabilidad del contrato. Aquí me gusta a mí decir que el contrato está enfermo, es decir, no está tan grave, ¿no? No está muerto como estaba aquí en la nulidad. Bien, causas, vicios del consentimiento, error, dolo, violencia e intimidación. ¿Por qué esto lo hace anulable y no nulo? Bien, porque aunque tú estés en un momento bajo intimidación, ¿vale? Recordamos que la intimidación
no cuenta el pensar, ay, es que voy a dar una mala imagen, le voy a caer mal a alguien. Eso está excluido, ¿vale? No es ni intimidación, ni violencia, ni tener presión, o sea, tener presión social. No, es un vicio del consentimiento. Vale. Pues ¿por qué? Porque aunque tú estés bajo violencia en una situación, no quiere decir que exactamente ese contrato, porque hayas estado en un periodo bajo violencia, no lo quieras. Entonces, tú tendrás la capacidad, un plazo estricto de 4 años para anular ese contrato. ¿Qué pasa? Cuando pasan esos 4 años, ya se entiende que el contrato está sano o convalidado. La única forma de sanar o convalidar el contrato es que sean 4 años o bien que cojas y digas, no, estoy de acuerdo con el contrato este que firmé. Tal cual, ya está. Después también se puede anular por la falta de capacidad de obrar completa, es decir, un menor que no estaba emancipado o, por ejemplo, un discapacitado que no tenía las medidas de apoyo necesarias. También, como siempre, la falta de consentimiento del otro cónyuge. Bien. Aquí tengo una tablita, sí, de cómo, de comparación entre nulidad y anulabilidad. Y ya estaría ese tema. Tema 10. La donación. Es la transmisión voluntaria de una cosa que hace el donante a favor del donatario sin recibir nada a cambio. Exige la aceptación del donatario para que el contrato se perfeccione. Aquí tenemos sus características, ¿vale? Es gratuito, unilateral, consensual, traslativo de dominio y basado en la persona. ¿Qué quiere decir? Gratuito. No recibe nada a cambio por donar algo. Unilateral. Solo se beneficia uno. Consensual. Ambos dan consentimiento. Traslativo de dominio. Hay un mueble o un inmueble que se traslada, ¿vale? Su propiedad a el otro. Y basado en la persona, es decir, es personalísimo. Se le dona a una persona porque eres tú. Bien, modalidades. ¿Qué modalidades existen? Tenemos las donaciones remuneratorias, que es para premiar los méritos del donatario. Por ejemplo, tú me has hecho un favor y como me has hecho un favor, pues ahora te quiero regalar un jarrón muy chulo que tengo en mi casa. ¿Vale? Ahí está. Lo he subrayado que se me había ido un momento, ¿vale? Donaciones modales u onerosas. ¿Qué son? Pues se impone al donatario una carga, pero debe ser inferior a lo donado. Por ejemplo, te regalo mi finca, pero tienes que cuidar a mi vaca hasta que muera. Esto sería la donación modal u onerosa. Después tenemos las donaciones mortis causa, que son por la muerte del donante. Donación con reserva de facultad de disponer. El donante regala los bienes, pero se guarda el derecho de poder venderlos o disponer de alguno de ellos hasta que muera. ¿Vale? Ujú. Regala los bienes, pero se guarda el derecho de poder venderlos o disponer de alguno de ellos hasta que muera. Donación con cláusula de reversión. Es decir, este de hecho entró en un examen del curso 2024-2025. Se pacta que si pasa algo en concreto y llega a un plazo, los bienes vuelven al donante o pasa a un tercero. Si pasa algo en concreto, los bienes vuelven a el donante o pasa a un tercero. Concretamente, el caso que entró en el examen era de unos padres que le donaban a su hija, creo que eran 2 plazas de garaje, y los bienes muebles puede ser de un inmueble. Y lo que pasaba era que la hija fallecía y entonces se lo donaban al convento de las Clarisas. Libertades de uso. Los regalos que hacemos cuando vamos a eventos sociales, por ejemplo, un regalo de cumpleaños, ¿no? Vamos con los límites estrictos de la donación. No bienes futuros, ¿vale? No bienes futuros. Mínimo vital. ¿Qué significa el mínimo vital? No puedes donarlo todo, tienes que quedarte con algo para subsistir. Después, tenemos el límite de inoficiosidad, que es decir, nadie puede donar en vida más de lo que da en testamento. Esto es para proteger a los herederos. Igualmente esto tampoco lo preguntan mucho, pero bueno, todo lo tenemos que saber, ¿no? Bien. Y luego, por último, como siempre, el fraude de acreedores. Vale. Forma de la donación.
aquí ya lo sabemos, lo hemos dado anteriormente, que para bienes muebles, verbal con entrega simultánea o por escrito si no se entrega en el acto. Y para bienes inmuebles requiere escritura pública ante el notario. Esto ya lo sabemos. Ahí está. ¿Cómo revocar la donación? Bien, por regla general, la donación es irrevocable, pero hay tres supuestos donde se puede revocar. ¿Qué significa revocar? Que lo que tú regalas no lo puedes quitar, vaya. A no ser que tengas supervivencia o ¿cómo era? Supravinencia, creo que lo he escrito mal. Pues no, lo he escrito bien. Superveniencia. Yo hay palabras de derecho que de verdad no puedo. Es como las cosas en latín. Yo lo siento, no soy de letras, se hace lo que se puede. ¿Qué significa? Que el donante tenga hijos después de haber hecho la donación, como pongo aquí. Si este hombre hubiera sabido que iba a tener un hijo, se habría guardado el dinero para mantenerlo a él en vez de regalárselo a un extraño. El plazo que tiene para hacerlo es de 5 años. También puede ser que resulte vivo el hijo que creía muerto al hacer el regalo. O que lo tenía por desaparecido, ¿no? Que creían que estaba muerto, había sido trágico, un accidente de avión, pam, mi hijo está muerto, regalo esto a fulano. Pero aparece mi hijo y prefiero dárselo a mi hijo. Si han pasado 5 años desde que se sabe la noticia, perfecto. Incumplimiento de cargas, la donación modal. Se hizo imponiendo una carga, por ejemplo, lo que habíamos dicho, te regalo la finca, pero tienes que cuidar a mi vaca. ¿Que no cuidas a mi vaca? Pues fuera la donación. Plazo que tienes para hacerlo, 4 años. Y luego la ingratitud del donatario. Si yo te doy un regalo y luego tú vienes al día siguiente y me escupes en el ojo, pues te quito el regalo, ¿vale? Es plazo de 1 año estricto. Es intransmisible a los herederos. Es decir, yo te hice un regalo y me he muerto y a los 6 meses vienes y le escupes a mi hijo en el ojo, mi hijo no te puede quitar eso, ¿vale? Perfecto. Tema 11. La compraventa y la doble venta. ¿Qué es el contrato de compraventa? Es el contrato por el cual una persona, el vendedor, se obliga a entregar una cosa a el comprador. Y este se obliga a pagar por ella un precio que suele ser cierto dinero o signo que lo represente. Vamos, yo te doy una cosa a cambio de dinero y lo que cambiamos es quién es el propietario de ese objeto. Vamos con las características de la compraventa. Bien, consensual, como siempre. Todos los contratos tienen que ser consensuales. Bilateral, tiene dos partes, ¿no? El que vende y el que compra. Oneroso, implica que hay dinero. Conmutativo, que las prestaciones están fijadas desde el inicio, ¿vale? Normalmente. Hay aquí una excepción que la podéis ver. Excepción. Puede ser aleatorio en venta de cosas futuras. A riesgo del comprador, la compraventa de esperanza. Ya lo vamos a dar. Un momentito. Traslativo de dominio. Es lo que os quiero decir. Antes era mío, ahora es tuyo. Condiciones. ¿Qué condiciones debe reunir la cosa? Bien, tiene que ser de comercio lícito, determinada o determinable, que esté clara y que su existencia sea real o posible. Si es una cosa futura, hay dos variantes. Cosa esperada, contrato conmutativo. Tú compras algo que aún no existe bajo la condición de que llegue a existir. Te compro la cosecha de tomates que recojas en septiembre. Si por una plaga no hay tomates, el contrato se extingue. Y luego está la de esperanza, que es un contrato aleatorio. El comprador asume el riesgo total de que la cosa exista o no. Te pago 1.000 euros por todo lo que pesque tu barco mañana. Si el barco vuelve y está vacío, el comprador tiene que pagar igualmente. El vendedor no tiene por qué ser el dueño en el momento de firmar, pero queda obligado a adquirir el bien antes de la ejecución para poder transmitir la propiedad del comprador. ¿Qué quiere decir? Que yo le quiero comprar a mi hermano, o sea, mi hermano viene y me dice, te vendo este reloj tan chulo que es de mi amigo Alberto. Para que me lo venda mi hermano, o sea, él me lo puede vender y podemos decir, vale, el día 25 me lo vendes. Pero mi hermano previamente tiene que ir a Alberto a comprárselo antes de que llegue el 25 para vendérmelo a mí. Requisitos del precio. Tiene que ser verdadero, ¿vale? Eh, si pactas un precio de 0 euros para no pagar impuestos, ¿vale? No es compraventa, es una donación encubierta y es un delito. Cierto determinado, tiene que estar fijado, ¿vale? Y, bueno, también dice que puede haber un signo que lo represente, tarjeta, cheque, transferencia.
Muy importante, no es una condición que el precio sea justo. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Bien, vamos a verlo. Conservar y entregar la cosa, que es la tradición, ¿vale? Debe custodiarla con diligencia de un buen padre de familia hasta la entrega. La entrega se llama tradición y tiene varias formas. Vamos a subrayar lo importante, conservar y entregar la cosa. Bien, el tema del subrayado os explicaré luego cómo lo hago porque hay mucha gente que me pregunta qué significan los colores y cómo subrayar cosas del manual porque yo sé que hay gente que subrayáis todo el manual y luego no sabéis qué es lo importante. Así que luego del vídeo aprovecho para comentarlo. La entrega se llama tradición y tiene varias formas. Vamos a ver qué formas tiene. Real, entrega material. Hasta aquí bien, ¿no? Este latinajo de aquí. Constitutum processorium. Eh, no me voy a acordar de la mitad de estos nombres, pero bueno, eso es lo típico, te estoy a 3 minutos antes de entrar al examen. El dueño te vende su casa, pero se queda viviendo en ella como inquilino. Esto suele ser mucho, pues, para gente de tercera edad, ¿no? En plan de vive conmigo, pues hasta que me muera tal, pero eres tú el propietario. Esto lo hace sobre todo mucha gente mayor, ya lo sabréis. Luego, otra cosa en latín. Traditio brevi manu. El comprador ya tenía la casa en su poder como inquilino y ahora la compra. Aquí, como creo que ponen alguna parte de los apuntes que no recuerdo, eh, cuando tú ya tienes la casa en tu poder como inquilino y lo compras, ¿vale? O sea, si tú estás alquilando un piso y el vendedor quiere venderla, tú tienes prioridad a comprar esa casa antes que cualquier otro, ¿vale? Instrumental. Se realiza mediante el otorgamiento de la escritura pública ante el notario. Perfecto, pues vamos a subrayarlo también. Ahí está. ¿Cuándo puede el vendedor negarse a entregar la cosa? Se llama facultad de suspensión. Vale. En ventas de precio presente, el comprador no paga el precio en el acto o no se ha fijado el aplazamiento, ¿vale? En ventas de precio aplazado, si después de la firma se descubre que el comprador es insolvente. Muy importante esto también. Otra obligación que tiene el vendedor. Obligación de saneamiento. Es un elemento natural que se presume siempre. Incluye dos tipos. Por ejemplo, tenemos el saneamiento por edición. Un tercero le gana el juicio al comprador y le quita la cosa demostrando que él era el verdadero dueño anterior. En el caso de la doble venta, si por ejemplo yo he comprado una casa pero no la he registrado aún, ¿vale? En registro público, el que era el dueño anterior que me ha vendido a mí la casa puede coger y volverla a vender, porque como la escritura pública aún es suya, la vuelve a vender. En el caso de que el otro comprador tampoco la registre y la registre yo antes que él, ¿vale? Yo puedo meterme en un juicio con él y quedarme como que yo soy el verdadero dueño anterior. Y luego el más común, que es el saneamiento por vicios ocultos, es decir, defectos, ¿no? La casa tiene defectos graves que no se ven a simple vista y que la hacen inútil, ¿vale? La hacen inútil. Que nos quede claro. Excepción, si el vendedor no responde a los vicios manifestos ni de los ocultos, si el comprador es un perito o experto que por su profesión debió detectarlos, ¿vale? Tenemos una excepción. Y aquí la consecuencia jurídica. Se puede romper el contrato, ¿sí? Y recuperar el dinero más los gastos, o quedarse la cosa pero pidiendo una rebaja proporcional. Y el plazo de caducidad absoluto son 6 meses de la entrega de la cosa. ¿Qué derechos tiene el vendedor? Bien, si el comprador se retrasa o no paga, el vendedor tiene herramientas de protección. Si vende un inmueble y tiene fundado motivo para temer que va a perder la cosa y el precio, puede pedir la resolución inmediata. Después, pacto comisorio. Condición resultoria expresa.
Cláusula que dice que si el comprador no paga en el plazo, el contrato se resuelve automáticamente, ¿vale? Y por último, en los bienes muebles, si el comprador no se presenta por la cosa o viene pero no paga, el vendedor puede resolver la venta directamente. Vamos a las obligaciones del comprador. Pagar el precio, ¿vale? Esta es su principal obligación, pagar el precio. Tiene facultad de suspender el pago, puede congelar el pago si sufre, por ejemplo, temor de ser, si sufre temor de ser perturbado en la posesión de la cosa, ¿vale? Si descubre, por ejemplo, que hay una demanda. Vamos a subrayar este ejemplo, que es bastante bueno. Aquí lo tenemos. Descubre que hay una demanda de un tercero reclamando la propiedad de la casa. Y luego pagar gastos complementarios, gastos de conservación desde que se perfecciona el contrato. Bien. Transporte de la cosa, por ejemplo, lo que sean, por así decirlo, los gastos de envío. Aquí la doble venta, ya la hemos comentado un poco, pero vamos a comentarla mejor. ¿Qué pasa si un vendedor coge y vende la misma cosa a dos personas distintas antes de entregarla? Si es un bien mueble, se lo queda el que primero haya tomado posesión, y si es un bien inmueble, un piso o una finca, hará el siguiente orden de preferencia. El que primero lo inscriba en el registro de la propiedad. Si ninguno lo ha inscrito en el registro de la propiedad, el que primero tome posesión real de la vivienda, es decir, el que primero se meta a vivir dentro, por ejemplo. Y si ninguno se ha metido ahora a vivir dentro, el que presente el contrato con la fecha más antigua. Vamos al tema 12 y 14. El tema 13 está excluido en este año 2026, que es arrendamientos de cosas y arrendamientos urbanos, LAU. ¿Qué es el arrendamiento en general? Bien, cedes el uso de una cosa por precio cierto y tiempo determinado. Si lo que alquilas es una vivienda o un local comercial, saltamos a la LAU, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde las normas son más estrictas para proteger al inquilino. Vamos a las características del arrendamiento. Transmite el goce temporal, no se transmite el dominio, ¿vale? Después, consensual, como todos los contratos, bilateral y oneroso, tiene dos partes y se busca un precio, ¿no? Conmutativo, el valor está fijado, como siempre, el valor, el valor está fijado, valor fijado, y conocido desde el primer día, y temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Pues que tiene una fecha de caducidad o fin. Bien, ¿cuáles son las partes del arrendamiento? Arrendatario, que es el inquilino, y arrendador, que es el dueño. Vamos a subrayarlas también, que luego son palabras que se nos cruzan, se nos pueden olvidar. ¿Qué tipos de arrendamientos encontramos? Bien, pues encontramos el arrendamiento de servicios. El profesional se obliga a hacer una actividad sin importar si consigue el objetivo o si, bueno, que no tienes el objetivo. Lo que tienes que hacer es desarrollar la actividad. Por ejemplo, un abogado tiene que defenderte aunque luego coja al juez y te condene. Y luego sale el arrendamiento de obra, que lo que tienes que entregar es un resultado determinado. Por ejemplo, que el pintor me pinte la pared azul. Si no me la pinta de azul y me la pinta de rosa, no está cumpliendo su contrato. Y luego está el arrendamiento de cosas, que es el más común, ¿no? Eh, pues yo te presto esto a cambio de tanto dinero. Ya lo hemos visto en otros momentos anteriores, vale. Obligaciones del arrendador, del dueño. El arrendador tiene que entregar la cosa, hacer las reparaciones necesarias de conservarlo, garantizar el uso pacífico y pagar los gastos necesarios. Diferencia entre garantizar el uso pacífico, hacer las reparaciones necesarias y pagar los gastos necesarios. Vale. Reparaciones necesarias. Coge el dueño y para mantener la cosa, ¿vale? Es lo que va haciendo, va manteniendo la cosa, conservándola. Si en el caso de que el arrendatario, el inquilino, ha tenido que hacer reparaciones, el dueño se las tiene que pagar, ¿vale? Eso sí, ¿qué reparaciones? ¿Reformar el piso para que se vea más bonito? No. Por ejemplo, son cosas, se ha roto el extractor de la cocina, no va el agua caliente, todo eso. Y luego, garantizar el uso pacífico quiere decir que hay que proteger al inquilino de cualquier perturbación o problema legal. Si el dueño tiene un problema legal sobre la vivienda, eso no es cosa del inquilino, es del dueño.
¿Qué obligaciones tiene el inquilino, el arrendatario? Pues pagar el precio, usar la cosa conforme lo pactado, ¿vale? Deber de aviso de cualquier daño, responsabilidad por daños que sufra la cosa, siempre y cuando estamos hablando de que sean daños que haya tenido la culpa. Si el inquilino rompe una mesa porque se dedica a pegarle patadas, pues es evidente que no la tiene que pagar el dueño, ¿no? Bien. Y devolver la cosa final. ¿Cómo conseguimos que se extinga el arrendamiento? Bien, pues se extingue cumpliendo el tiempo, perdiendo la cosa por incumplimiento o extinción del derecho del arrendador. Si el dueño pierde su derecho sobre la cosa, por ejemplo. ¿Qué es el desahucio y por qué puede despedirse? Facultad que tiene el arrendador de acudir al juez para proceder a la expulsión forzosa del inquilino. Hay 4 causas estrictas para pedir el desahucio. Vamos a ver esas causas estrictas. Haber terminado el plazo de duración del contrato. Falta de pago del precio pactado. Infracción de las estipulaciones o cláusulas del contrato. O destinar la cosa para usos no pactados, ¿vale? ¿Qué es el arrendamiento urbano de vivienda? Es el contrato por el cual el dueño de un inmueble cede el uso de una edificación habitable a otra persona para que satisfaga su necesidad permanente de vivienda a cambio de un precio o renta. Aquí lo tenemos también. Aquí está. Ahí está. ¿Qué partes tiene? Pues arrendador y arrendatario. El inquilino que vive en la casa y paga la renta. El inquilino no puede hacer obras sin permiso, a excepción de adaptaciones por su edad o discapacidad. Esta parte es muy importante. Si el dueño decide vender el piso alquilado, el inquilino tiene preferencia. Esto ya lo había dicho, que no sé justamente dónde estaba, pero mirad, justo hasta aquí, ¿no? Después, ¿cuándo y cómo se termina el contrato del alquiler? Por transcurso del plazo, suspensión de contrato, incumplimiento, más o menos como estáis viendo es todo el rato lo mismo. Tema 17, el mandato. Una persona, el mandatario, se obliga a gestionar los intereses o realizar actos jurídicos por cuenta y encargo de otra, que es el mandante. Tenemos mandatario y mandante. El mandatario obliga a gestionar los intereses y el encargo es del mandante. ¿Cuáles son las clases de mandato? De mandato, perdón. No sé ni pronunciar a estas alturas. Consensual, gratuito y unilateral. ¿Vale? ¿Cuándo no sería gratuito que podría ser oneroso? Pues, por ejemplo, un abogado que está defendiendo a su cliente. Características. Unilateral si es gratuito, bilateral si es oneroso y basado en la confianza. ¿Cuáles son los tipos de mandato? Mandato simple. El mandatario actúa en su propio nombre. El tercero que contrata solo puede reclamar al mandatario y el mandatario al tercero. El mandate, el mandante queda oculto y no tiene acción directa contra el tercero. Y luego está el mandato representativo, que está enseñando y está actuando en poder del mandante y está diciendo yo actúo en nombre de tal. El mandatario es un mero intermediario, ¿vale? Y el contrato vincula directamente al tercero con el mandante. ¿Cómo se extingue? Por su revocación, ¿vale? Que el mandante puede cambiar la opinión y dice, ya está, hasta aquí, no tiene ni que justificarlo. El mandatario lo mismo, puede dimitir en el momento que quiera. Luego, por muerte, concurso o insolvencia. Si alguno de los dos fallece, el contrato se extingue, no es heredable. Y luego, por establecimiento de medidas de apoyo a la discapacidad, si alguno de los dos son nombrados con esas medidas de apoyo, se extingue para proteger a la persona. ¿Qué obligaciones tiene el mandatario? El que cumple el encargo. Pues cumplir el encargo, ¿no? Seguir las instrucciones del mandante, no traspasar los límites del mandato, siempre que no sea para el beneficio, muy importante esto, siempre que no sea en beneficio. Vamos a ponerlo así, que destaque un poquito más. Rendir cuentas y abonar lo recibido. Pagar intereses si el mandatario usó dinero del mandante para sus usos propios. Vamos con los derechos del mandatario. Derecho de retención
por si el mandante se negase a pagar. Muy importante. Facultad de nombrar un sustituto. ¿Qué pasa con la del sustituto? Que ojo a quién nombras, porque eso es la responsabilidad del mandatario, ¿vale? No quedará exento de responsabilidad si el mandante no lo prohibió ni lo aceptó. En el caso de que el mandante te lo acepte, ¿vale? Si te dan permiso, quedas exento, ¿sí? A no ser que hayas elegido a una persona que sea incapaz de llevar las competencias que se necesitan. ¿Y cuáles son las obligaciones del mandante? Bien, pagar la retribución si se pactó expresamente, anticipar los fondos para la ejecución del encargo y reembolsar los gastos. Y luego, bueno, indemnizar por daños y perjuicios en caso de que los haya. Bien, hasta aquí el siguiente tema, el 17. Vamos aquí a ver el 18 ahora. Bien, 18. El préstamo, comodato y mutuo. ¿Qué es el préstamo? Una parte entrega a la otra alguna cosa para que la use por cierto tiempo y se la devuelva. Existen dos tipos de préstamo. El comodato, que yo te presto una cosa específica y no fungible que no se consume al usarse. Tú la usas y me la devuelves. Es exactamente la misma. Te presto mi coche un fin de semana. Partes, comodante y comodatario. Comodante es el que recibe, perdón, el dueño de la cosa y comodatario el que recibe la cosa. ¿Qué características tiene? Es esencialmente gratuito. Si ya te estoy cobrando por usarlo, se convierte en un arrendamiento de cosas. ¿Qué pasa si se pierde la cosa o se deteriora? Pues si es por el mero paso del tiempo y el comodatario no tiene ninguna culpa, o es un caso fortuito, por ejemplo un incendio, no será imputable, salvo que la ley disponga lo contrario. Si una vez entregada la cosa, perdón, una vez entregada la cosa, el comodante no queda obligado a nada, a excepción de gastos extraordinarios de conservación, por ejemplo, pasarle la ITV al coche. Si hay gastos extraordinarios, pues como el de la ITV, sí que lo lleva el comodante, pero luego los gastos del día a día, por ejemplo, que le hayas tenido que echar 50 euros de gasolina para usar el coche, ya es cosa del comodatario. Si el comodatario sufre daños por vicios de la cosa prestada, por ejemplo, petan los neumáticos porque no estaban bien, estos daños los tendrá que pagar el comodante. Eso sí, evidentemente, pues será algo que tienes que saber. Por ejemplo, el neumático, tú sabes que lo tienes que cambiar cada X años, ¿no? ¿Cuánto dura el comodato? Pues eso lo tiene que indicar el comodante. Pero si no dice nada, puede pedirla a su voluntad. ¿Cuándo se extingue? Pues cuando pierde la cosa, cuando se reclama la cosa, cuando se ha transcurrido el plazo que hemos pactado. El mutuo. El mutuo es lo mismo, pero es un préstamo de consumo. Es decir, te entrego dinero, otra cosa fungible, que tú la vas a gastar y me vas a devolver lo mismo de la especie y calidad. Yo te doy 50 euros, tú me devuelves 50 euros. No estamos diciendo que me devuelvas el mismo billete de 50 euros, sino la cuantía. Las partes, mutuante o prestamista y mutuario o prestario. Bien, el depósito. Se perfecciona con la entrega de una cosa mueble ajena a un depositario, cuya única y principal obligación es guardar, custodiar y devolver la cosa cuando el depositante se lo pida. Características: gratuito, unilateral y real. Partes que tenemos: depositantes, dueños del objeto, y depositarios, el que guarda. ¿Qué obligaciones tiene el depositario? Guardar y restituir. La obligación de entrega es transmitir a los herederos. Si yo le di a mi hermano para que me guardase, por ejemplo, unos muebles, y mi hermano fallece, yo puedo ir a mi sobrino y pedirle que me los entregue. ¿Cuáles son las obligaciones del depositante? Satisfacer la retribución convenida en el caso de que exista y reembolsar los gastos de conservación. Si me pidieron, por ejemplo, mi hermano me pidió 20 euros al mes por guardar todas mis cosas, pues yo se los tengo que pagar. Y además, si mi hermano, por ejemplo, tuvo que pagar por guardar mi coche, por ejemplo, tenía que pasar el ITV, pues yo le tengo que pagar los gastos de conservación. ¿Cómo se extingue el depósito? Pues por la entrega de la cosa o la pérdida. Después, eh, si tú tienes deudas, por ejemplo, con un trastero, ¿sí? Con un trastero público
pues evidentemente tú no puedes compensar esas deudas de haberlo guardado con el propio depósito, ¿vale? Prohibición de uso. El depositario no puede usar la cosa depositada sin permiso expreso del dueño. Si el dueño le da permiso para usarlo, el contrato cambia de nombre automáticamente y pasa a ser un préstamo, ¿vale? Depósito irregular. El objeto es dinero o cosas fungibles. El depositario adquiere la propiedad del dinero, pero asume la obligación de devolver la misma cantidad de dinero. Y depósito necesario. Viene impuesto por circunstancias, no nace de un contrato libre. Tenemos tres tipos. Cumplimiento de una obligación legal. La ley te obliga a dejar algo en custodia. Depósito miserable. Por una situación extraordinaria. Ha habido un incendio y como se ha incendiado y he podido salvar mis 5 o 6 cosas, mi vecino me tiene que dejar tener mis cosas ahí hasta que yo pues pueda tener otro lugar, ¿no? Luego, depósitos de los viajeros en fondas y mesones. Los hosteleros y hoteleros responden como depositarios de todos los objetos que tú traigas. Estás en un hotel, pues tus maletas, tus pertenencias. Siempre responden, pero hay excepciones. Un robo de fuerza mayor, ¿vale? El robo a mano armada no se considera fuerza mayor. Y si el cliente tiene la culpa, yo estoy en el hotel, me dejo la puerta abierta de par en par, me bajo a la piscina y me roban. ¿Qué va a hacer el hotel? Pues nada, porque no es culpa del hotel. Después, otras formas que tenemos. Secuestro judicial. Lo ordena un juez cuando hay un pleito sobre un bien mueble. El juez decreta el embargo o secuestro y se lo entrega a un tercero para que lo custodie hasta que exista la sentencia. Y luego está el secuestro convencional. Lo deciden las propias partes de mutuo acuerdo. Dos personas están disputando la propiedad de una cosa y para evitar desconfianzas hacen lo mismo, se la entregan a un tercero. La diferencia entre el secuestro judicial y el secuestro convencional es que no hay un juez por en medio ni una sentencia. Tema 20. Los contratos aleatorios. Renta vitalicia y vitalicio. ¿Qué son los contratos aleatorios? Bien, pues la relación de equivalencia entre las prestaciones no está fijada de antemano. Las partes asumen un riesgo de ganancia o pérdida. Ahora lo vamos a ver. Son aleatorios, consensuales, onerosos y bilaterales. ¿Qué es la renta vitalicia? Pues es una parte, entrega un capital a cambio de que la otra parte le pague una pensión fija de dinero de forma periódica durante toda la vida de una persona. El riesgo es cuánto va a vivir esa persona. Es decir, yo entrego un piso a cambio de que me vayan pagando una pensión fija toda la vida, un alquiler. Lo típico que se hacía antes de los alquileres, que ahora hay gente que paga 120 euros de alquiler en un piso que tú dices, ¿cómo puede ser? Pues porque estamos ante una renta vitalicia. ¿Quiénes son los sujetos? Constituyente, el que da el capital, deudor de la renta, recibe el capital y se obliga a pagar la pensión, la vida contemplada, que es la persona cuya muerte determina cuándo acaba el contrato y no puede ser una persona jurídica, el beneficiario o perceptor, que es el que cobra la pensión. ¿El acrecimiento qué es? Pues imagina que la renta la cobran conjuntamente un matrimonio, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de una pensión. Si el marido muere, ¿la mujer pasa a cobrar parte de la parte del marido? Pues no. Por norma general, no se hace esto a menos que esté expresamente pactado. Si el marido cobraba 1.000 euros y la mujer 1.000 y falta el marido, pues se van a perder esos 1.000 euros. ¿Cuándo es nula la renta vitalicia? Pues si en el momento de firmarlo la persona en la que la renta giraba en torno a su vida se ha muerto o tiene una enfermedad que está a punto de morir. ¿Qué es el contrato de alimentos o vitalicio? Es muy parecido, pero es el contrato por el cual una persona entrega a otra la propiedad de unos bienes o capital. Por ejemplo, su casa, a cambio de el alimentante se obliga a proporcionarle vivienda, manutención, cuidados y asistencia médica. Eso es muy típico cuando los abuelos, la gente de la tercera edad, le dice, te entrego mi casa, pero a cambio me quedo aquí a vivir y tú me cuidas y me pagas el tema del médico y todo eso. Lo mismo, no importa si a futuro de repente el abuelo se pone muy mal y cuesta cuidarlo el triple, ¿vale? No importa. El abuelo puede exigir ante un juez que se cumpla el contrato de forma forzosa o pedir la resolución, es decir, deshacer el contrato si se incumple. Vamos ya con los últimos temas. Venga. El convenio arbitral es el acuerdo por el cual las partes deciden someter las controversias o pleitos surgidos
o que puedan surgir entre ellas a la decisión de uno o varios árbitros. Renuncian expresamente a acudir a los tribunales de justicia ordinarios. Hay dos tipos de arbitraje. Arbitraje de derecho, que tienen que ser juristas expertos, y el arbitraje de equidad, que resuelven el conflicto según su saber y entender. La forma de celebración del arbitraje tiene libertad de forma y aquí tenemos los efectos del arbitraje. El laudo sería la sentencia, por así decirlo. Es la sentencia, entre comillas, que dictan los árbitros y es de obligatorio cumplimiento. Si una de las partes no quiere cumplirlo, el árbitro no tiene esa capacidad para obligar a cumplirlo. Pero lo que se puede hacer es acudir a un juez de primera instancia del lugar donde se haya celebrado el arbitraje y aquí ya puede hacer una ejecución forzosa. El laudo tiene el árbitro un plazo de 6 meses desde el día de la contestación para dictarlo, pero se podrá prorrogar 2 meses más. Vale, no se puede apelar, solo se puede destruir mediante la acción de anulación en un plazo de 2 meses desde que se dictó y se tiene que hacer ante el Tribunal Superior de Justicia. Y hay 6 causas. Que el convenio era inexistente, es decir, no hay un papel donde pactase ir al arbitraje o no vale ni existe ese convenio. Indefensión, perdón, indefensión. No te avisaron de la designación del árbitro o no te dejaron defenderte. Luego, que haya una incongruencia, que los árbitros no han resuelto sobre cosas que no tenían que resolver, que los árbitros estén mal elegidos, que la materia fuese no arbitrable, que ya lo dimos creo que en Civil 1, puede ser, o que sea contrario al orden público. La revisión es ultra excepcional. Tiene mismos mecanismos y motivos para las sentencias judiciales firmes. Ya hemos hablado de lo de obligar a cumplir el laudo, así que lo pasamos. Tema 23. La fianza. Este es nuestro último tema. Es una garantía personal por la cual un tercero, que es el fiador, se compromete a pagar o cumplir por el deudor principal en caso de que éste no lo haga. Características. Accesorio, es decir, accesorio de un contrato principal. Consensual, gratuito u oneroso. Oneroso sería en el caso de que, por ejemplo, tú fíes un dinero, pero luego me tengas que pagar un 5% más, ¿no? Abstracto y no causal, es decir, que funciona con independencia del motivo por el que el fiador decide avalar o no. Autónomo, es un contrato en sí mismo, ¿vale? Aunque sea accesorio, está dentro y puede garantizar deudas futuras. Clases de fianza, convencional, por acuerdo, legal, impuesta por ley o judicial, ordenada por un juez. Su estructura puede ser simple o puede ser doble o de subfianza, es decir, que exista un fiador del fiador. ¿Cuáles son las partes? Acreedor, fiador y deudor principal. Bien, el acreedor no puede ir contra el fiador de primeras, a no ser que exista la fianza solidaria, que eso está pactado en el contrato expresamente de que la fianza es solidaria. En ese caso, sí que puede ir el acreedor contra el fiador de primeras. Luego, la posición del fiador, el que paga la deuda. Si el fiador se ve obligado al final a pagar, la ley le da herramientas para recuperar su dinero, evidentemente. Acción de reembolso, regreso, donde reclama el capital al deudor, o la subrogación legal, que el fiador se disfraza otra vez de acreedor. Si el fiador paga a ciegas sin avisar al deudor, está mal hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tenía motivos o ya había prescrito, no lo sabemos, ¿vale? La carga de la notificación. El fiador tiene la obligación escrita de avisar al deudor de que ya ha realizado el pago y luego los pagos anticipados. Si la deuda vence en junio, pero el fiador la paga en febrero, el fiador no puede exigir el reembolso al deudor hasta que llegue junio, porque el plazo pactado hay que respetarlo. Bien, esto es todo el temario que entra en el examen de Derecho Civil Contratos. Os voy a explicar ahora un poquito el sistema de cómo subrayo yo. En amarillo, las cosas súper importantes. En verde, lo que yo le llamo las definiciones. Luego me hago como una especie de diccionario donde pondría, por ejemplo, principio espiritualista, 2 puntos. Contratos son obligatorios, sea cual sea la forma en la que se celebren, ¿vale? Eso iría al diccionario. Las cosas en azul clarito, son importantes, pero que sin más, que no me las tengo que memorizar porque más o menos me las sé. Las que están en rosa son ejemplos, las que están en amarillo clarito, pues es importante,
un poquito más que el azul, pero no tan importante como el amarillo oscuro. Y esa es mi forma de subrayar. Intentar subrayar lo mínimo posible y nada, así resumes un manual pues de unas cuantas cientos de hojas en unas 30 hojas. Espero que os sirva de ayuda. Sé que hablo muy rápido, pero es que si no, el vídeo me dura 2 horas y tarda muchísimo en exportar. Y sé que si subo el vídeo en 300 trozos, luego da pereza y nadie lo ve. Entonces, nada, lo subo así. Así que espero que os sirva mucho.